Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Mi nombre es David, tengo 40 años y vengo de una familia tradicional antioqueña de los años 80 y 90. Padre, madre y 2 hijos, hombre y mujer. Si digo tradicional, obviamente será cristiana y católica. Desde pequeño estudié en colegios de sacerdotes, primero con los agustinos y después los salesianos. Podríamos decir que desde ese momento comencé mi exploración por lo divino. Siempre me causó curiosidad, alegría, pero también algo de nerviosismo y sufrimiento, por las cosas que en ese momento de mi edad eran difíciles de entender. En algún momento de mi vida sufrí una lucha entre el bien y el mal, cielo e infierno, Dios y el diablo. Esto me generó una gran curiosidad por estos temas y las profundas ganas de explorarlos más a fondo. Sin embargo, con el paso del tiempo olvidé mis creencias, me desligué de Dios y de sus enseñanzas, pasé a vivir el día a día desde lo terrenal, desde lo tangible. En este punto de mi vida, 4 décadas después de mi nacimiento, regresó la inquietud por lo divino, por lo sobrenatural. Despertó en mí una necesidad de explorarlo, pero no como un fiel, sino como un investigador. Quiero saber el porqué de las religiones, qué dioses existen, cómo nos comunicamos con ellos. Quiero explorar los diferentes credos que se practican en el departamento de Antioquia. Quiero explorar a Dios desde las diferentes casas donde Él habita. Creer es no estar seguro de algo. Para hablar de creer, yo creo que más fácil es entender que hay que confiar. Creer es co-creer en Allah subhanahu wa ta'ala. A este mundo le falta eso, le falta creer en cosas superiores. Por eso hay tantas creencias como colectivos humanos y se cree en tantas cosas como en tantas personas posibles. Creer en lo que no veo, creer en lo intangible, creer en seres superiores. Si en ocasiones es difícil creer en lo que vemos, nos cuesta convencernos de cosas que sentimos, dudamos a veces de estas. ¿Cómo puedo creer en algo que no puedo ver ni tocar? Para iniciar esta investigación, comenzaré mi camino por la ciencia, la academia, sí, aquella que nos ayudó a darle sentido a muchas cosas que se le atribuían a los dioses. Estaré conversando con el profesor de Historia Mauricio Montoya de la Universidad Pontificia Bolivariana, que tiene 20 años de experiencia, quien me contará cómo surgieron las creencias en lo divino y desde hace cuánto tiempo. Digamos que desde la antigüedad uno podría encontrar ya en muchos pueblos lo que han sido distintas creencias o corrientes de pensamiento religioso. Si empezamos, por ejemplo, por el animismo, uno tendría que referirse a que esta es una corriente que piensa que existe dentro de los objetos algunas entidades espirituales, una especie como de ánima o alma, ¿cierto? Y es particular encontrar eso porque uno ya ahí en el animismo lo que va viendo es que en muchas sociedades esto es común. Una clara muestra de animismo es el asunto del sintoísmo, que se desarrolló en la sociedad japonesa. En esta creencia se le atribuye espíritus sobrenaturales a la misma naturaleza, en conexión con los kami, que son las deidades. Si nos vamos, por ejemplo, al otro elemento que es el animatismo, ya encontramos que hay un elemento más impersonal, es como una fuerza que está dentro de un objeto, y eso es particular porque uno podría colocar ejemplos. Supongamos, en el Éxodo uno encuentra cuando Moisés le pide a Dios que les dé el maná, ¿cierto? En realidad el maná es un elemento simbólico y es el que les da fuerza para continuar. Entonces uno podría decir que ese objeto, algunos dirán es el pan, pero más allá del pan es un objeto que tiene un poder y ese poder es el que le da fuerza al pueblo para continuar su travesía. Incluso los mismos objetos, por ejemplo, como las máscaras en algunas sociedades, podríamos decir incluso africanas.
Y ya en el ámbito del totemismo, hay algunos asuntos también muy interesantes allí. La relación con el tótem está asociada a que puede ser un objeto o un animal. Y en esa medida el totemismo uno puede encontrar asuntos muy particulares porque obviamente una comunidad se relaciona alrededor de un objeto al que le pide permiso o a un animal con el que siente que hay cierta descendencia o hay cierta relación. Y en esa medida hay algo muy curioso porque las sociedades totémicas hacen unos rituales alrededor del tótem que es como un elemento que los identifica. Son creencias primitivas, tradicionales, pero que tienen una particularidad. Es decir, hay un elemento como estructural, como un elemento que llega a todas partes, ¿cierto? Solo que se lee de manera distinta. Entonces, en cada una de esas creencias van a aparecer unas diferencias. Obviamente, eso tiene un tiempo y un tránsito antes de volverse algo institucional. El fuego, los ritos asociados a los enterramientos, las danzas, la escritura y los petroglifos son elementos simbólicos que nos dan paso a la institucionalidad de las creencias. Todos estos elementos son elementos simbólicos que van yendo hacia un momento donde las sociedades ya dejan de ser nómadas, transitan hacia unos elementos más sedentarios, acercándose a los ríos, y ahí es donde empezamos a encontrar civilizaciones ya más organizadas. Y en esos procesos de organización ya no solamente hay elementos de organización política, sino también religiosa. Diciendo un último elemento aquí que creo que es bastante interesante, y es que a veces ese elemento de relación entre la religión y la política ha estado conectado desde la antigüedad. Todos los pueblos que han pisado la tierra se han caracterizado por crear ídolos o buscar energías superiores en los cuales creer. Conocer las creencias de los hombres a lo largo del tiempo nos acerca más a la comprensión de nuestra propia naturaleza. La religión judía es la madre de todos los credos monoteístas, lo que significa la existencia de un solo Dios. Es una de las religiones más antiguas del mundo, y a diferencia de otras religiones monoteístas, el judaísmo no asienta sus creencias en los profetas, sino en el concepto de pueblo elegido. En hebreo, para distinguir las palabras, usamos la palabra emuná, más o menos para lo mismo que se utiliza la palabra creer. Pero emuná tiene una connotación de sin pruebas estoy convencido. Entonces, nosotros creemos en Dios porque nadie tiene pruebas de la existencia de Dios como de la no existencia. Pero estamos convencidos en Dios. A su vez, sin pruebas estamos convencidos porque lo sentimos. Una ceremonia cargada de símbolos, como la menorá, que podría decirse que es un candelabro de 7 velas, la kipá, el gorro que usan en sus cabezas, los tefilín, unas pequeñas envolturas o cajitas de cuero donde se encuentran o guardan pasajes de las escrituras, la Torá, que es su libro sagrado, y la estrella de David, símbolo del pueblo judío. Creer, bueno, es una de las acciones más importantes. Yo diría que es una acción que tiene dos direcciones. Hay una dirección que se ha hecho muy poderosa y es creer en cosas que están afuera. Creer en el Estado, creer en la educación, creer en la creatividad, creer en la industria, creer en la riqueza. Bueno, hay muchas creencias puestas afuera. Sí, me he visto con la enseñanza Pero hay una que no se usa mucho, realmente poco, y es creer en uno mismo. Además partiendo de algo, y es creer en algo que no tenemos nunca completamente claro. ¿Qué es uno mismo? Creer en uno mismo
El budismo es una religión que no tiene deidades. Buda nunca pretendió que se le rindiera culto, ni creyó que tuviera algún poder sobrenatural. Es una ceremonia muy agradable, es una meditación para encontrar el ser, la paz interior y para la liberación del sufrimiento. Entonces nosotros, en nuestro camino, en nuestra práctica budista, decimos muchas veces que es una práctica sin creencias, porque nos referimos a las creencias afuera, a lo que nos dicen, a lo que se reveló, a lo que se impuso, a lo que todo el mundo sigue, a los que son importantes, a los sabios. Bueno, puede que eso se necesite, pero lo importante es la creencia en este ser que escucha, que ve, que piensa, que siente. Esa es la creencia en nuestra tradición. Querer es algo, es como la palabra querer es querer, si nosotros queremos, pero como usted me explicó cómo querer en el Islam, querer en Allah subhanahu wa ta'ala, es algo dentro del corazón y también práctica. Como nosotros musulmanes decimos en árabe, al-imanu qawlun wa amal, el Islam dicho y hecho. Islam significa obediencia, sumisión, resignación. Una ceremonia cargada de mucha fe y devoción. Las mezquitas no tienen imágenes y no deja de ser extraño para un occidental que parte de esta ceremonia se recite en árabe. Este plano material está dado para que nosotros podamos creer en aquello que vemos, en aquello que podemos palpar, ¿no? En aquello que es muy abstracto para nosotros. Yo creo en mi mamá porque la tengo, yo creo en el perrito porque está a mi lado, yo creo que ese carro es azul porque el color con el que me guiaron que era azul es ese, y nos dejamos llevar siempre por todo este tipo de detalles o características con los cuales nos van educando en nuestra vida. Creer significa desarrollar fe por aquello que es sublime, aquello que posiblemente nosotros no podamos poder observar con nuestros sentidos materiales, pero que existen. Además, sus conceptos resultan bastante abstractos. Carece de fundador. Es más una forma de vida que una religión. Es politeísta, lo que significa que tienen varias deidades. Creer en la capacidad que yo tengo de confiar en algo. Yo puedo creer en algo que no he visto y confío en él, porque el creer está ligado no solamente a la religión, sino que también está ligado a la vida. ¿Sí? O sea, la gente cree que si toma agua bendita o si se echa agua bendita se sana, la gente cree en su equipo de fútbol, la gente cree en la palabra, es decir, es una experiencia de confianza donde yo me abro al otro, donde yo me abro a las oportunidades y a las posibilidades para poder tener certezas y descubrir eso que le da alegría y paz a mi vida. Tú que eres reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor está con todos ustedes. Las creencias de Jesucristo abogan por la compasión, la buena conducta y la fraternidad. El principio básico que rige esta religión es que la recompensa de las buenas acciones en esta vida se encontrarán en la siguiente, cuando Dios acoja el alma del fiel en su seno.
Obviamente es sentirse en casa. Es una ceremonia que desde niños conocemos, muy espiritual, llena de rituales y con mucha devoción. Me dirijo al Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Allí estaré conversando con el antropólogo Ramiro Delgado, quien me contará por qué los seres humanos creamos estos sistemas culturales de pensamiento y cómo la religión influye en el individuo y en lo grupal. Yo creo que en la experiencia humana, desde que empezamos a construir los sistemas de pensamiento y el desarrollo de la mente, siempre hemos ido tratando de entender el mundo y el funcionamiento del mundo. Y ese entender el funcionamiento del mundo y entender el mundo nos ha ido dando pautas para creer o en algo o en alguien. La religión o los sistemas religiosos te ubican, tienen pensamientos, tienen ideas, tienen prácticas, tienen símbolos, y esa es la matriz de una experiencia religiosa, es decir, todo sistema religioso tiene ideas, ideologías, cosmologías, mitologías, prácticas porque no vivimos del aire, toda la ritualidad, las liturgias, las ceremonias, en el mundo de lo sagrado y de lo trascendente es la matriz. Y los símbolos son las maneras a través de las cuales nos comunicamos. Hay mucho tipo de símbolos sagrados y la religión es un sistema cultural, un sistema simbólico, y la cultura es un sistema simbólico de comunicación, a través de la cual en el tiempo y en el lugar los seres humanos nos vamos entendiendo y generando una emisión y una recepción y una identidad a través de una creencia en algo o en alguien. Quienes han estudiado los fenómenos religiosos incluso suelen decir que las religiones más importantes tienen unas características que deben cumplir, ¿cierto? Que tengan un fundador, que tengan un libro sagrado, que tengan unos ritos y que tengan una organización jerárquica incluso. Y alrededor de esos ítems pues se tejen como las grandes religiones que hoy conocemos, pues como las 5 grandes religiones, y algunos asocian que estos otros elementos no estarían en las otras creencias, pero uno podría encontrar que sí. Lo que sucede es que también, digamos, con la idea de la divinidad hay una pregunta, ¿no? Es la pregunta de, digamos, de lo desconocido, lo misterioso. Y eso misterioso empieza a ser asociado, en principio, a fenómenos que se ven, pero que no se comprenden del todo. No olvidemos que una de las etimologías de la palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unir o juntar con, y es juntar con la divinidad a partir de un intermedio. Digamos que el puente de ese unir al hombre con la divinidad, al hombre con lo misterioso, es la religión, cuando se empieza a institucionalizar. La Santísima Virgen María bendiga estos escapularios. Son diferentes religiones, diferentes dioses, cada una de ellas surgidas en diferentes partes de la geografía mundial, pero que se unen y concuerdan en lo mismo: creer. Pero ¿cuál es la ruta o el vehículo para llegar a creer? Creer significa eso, significa desarrollar fe por aquella que me entrega la fe. Porque para desarrollar fe en Dios, muchas veces necesitamos mucha práctica en vida. Fe viene de Srimati Radharani, que es la consorte de Krishna. Ella es la representante genuina de la fe en el corazón de cada entidad viviente. Cuando hablamos de cada entidad viviente no hablamos es de cada persona, pero
pero no solamente las personas, hablamos de cada entidad, bien sea una planta, bien sea un animalito o bien sea también una persona. Porque es que la fe es lo mismo que la confianza. Digamos que fe cuando uno tiene una experiencia religiosa, confianza cuando uno también tiene una certeza de algo. Entonces podríamos decir que para poder creer necesito confiar. Desde lo religioso podríamos decir una experiencia de fe y desde lo normal, desde lo cotidiano de la vida, confianza. No solo que usted dice yo creo, pero por ejemplo mala persona. Si dice unas cosas y no acuerda con su religión y también no acuerda de que tiene en su corazón. Sí, entonces, como es el Islam, eso es un... Sí, pueden creer en el Islam y la práctica del Islam. Eso es que, dame una prueba que usted cree o cree, es usted practica el Islam. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. La fe está dada para que nosotros podamos entender quién es Dios. Yo puedo tener fe en mi mamá, yo puedo tener fe en el proyecto que tengo de vida, pero muchas veces este plano material nos desilusiona. La mamá falla, yo como hijo fallo. Esta desilusión hace que nosotros perdamos esa creencia, ese creer, como usted me dijo ahorita. Pero la fe está mucho más allá de esta creencia material. La fe está en poder nosotros alcanzar la meta de nuestro ideal. Y nuestro ideal como almas espirituales es que somos Sachit Ananda. Tú eres feliz, tú tienes conocimiento perfecto y tú también tienes eternidad. El Buda mismo decía, no crean en lo que yo les digo porque yo se los digo. No crean en algo porque está escrito en libros sagrados. No crean en algo porque la persona importante de su comunidad, de su ciudad, de su país lo dice. Crean en las cosas que ustedes mismos han experimentado como hábiles, como sabias, como correctas, como apropiadas. Entonces, esa es la verdadera creencia en el budismo. Yo creo que de alguna manera la creencia también es una vinculación emocional que nos permite tener unos lazos con algo con lo que estamos convencidos. Digamos que ante cualquier situación que uno crea, piense que es real, pues hay un nivel de convicción y ese nivel de convicción lo lleva a hacer a uno ciertas cosas. El que profesa cierta religión, pues tiene la convicción en eso y cree que haciendo ciertos rituales, pues cumple con ellos y tendrá un premio o un castigo. Si bien la fe es la respuesta a creer, ni la sociología, ni la antropología, ni la historia han sido capaces de dar respuesta a la fe. Ese sentimiento que acompaña al hombre desde su creación y que le permite creer en lo intangible. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.